¿Qué tal, colegas, amigos, amigas? ¿Cómo están? Muchas gracias por estarnos acompañando de nuevo en este lunes literario en el cual vamos a darle como continuidad, o bueno, no es precisamente continuidad, pero vamos a seguir hablando de un tema relacionado al de la semana pasada. La semana pasada estuvimos platicando del alargamiento de corona estético y esta semana vamos a estar hablando de un tema que está muy relacionado al alargamiento de corona estético. Es uno de los factores, digamos, que tienes que considerar a la hora de hacer uno de estos procedimientos. Y pues bueno, antes de empezar, quiero darles las gracias a todos los que se tomaron la molestia de mandarme una sugerencia de temas para este lunes literario. Ayer puse en mi Instagram, seguro estás viendo en mi Instagram, pero si no, mi Instagram es @periodoncistachihuahua. Me quedé seco de ideas, ¿no? Y entre las que me mandaron, quiero agradecerle al doctor Oscar Hernández, un colega periodoncista, la sugerencia de este tema, ya que estuvimos platicando por ahí de los alargamientos de corona estéticos. Él subió un resultado de uno que hizo, me parece que subió el preoperatorio, digamos el baseline, el día cero, y el postoperatorio a 2 meses, y se ve excelente, ¿no? Y le estaba comentando eso, que se ve muy bien, y ya también le estuve platicando. Yo este fin de semana pasado, el 15, me parece que fue el 15 de mayo del 2021, hice un alargamiento estético y ahí estuvimos compartiendo un poco las perspectivas. Y pues bueno, ¿no? Y me dio la sugerencia después, ya cuando publiqué de que no tenía idea, ¿no? De qué hablar en este lunes literario, ya me sugirió este tema. Entonces vamos a empezar. Déjenme les comparto la pantalla y vamos a estar hablando del fenotipo, bueno, de la evaluación del fenotipo gingival. Hay diferentes métodos. Ahorita vamos a estar platicando algunos y pues cómo clasificarlos, ¿no? Esto es muy importante, ya que para hacer, pues bueno, yo creo que tiene repercusión en todos los procedimientos de cirugía periodontal. A lo mejor en la fase 1 no es tan relevante si es un fenotipo gingival u otro fenotipo, pero ya cuando vas a meterte quirúrgicamente sí es muy importante y sí es uno de los factores a considerar. Y como les decía ahorita, es de lo que tienes que ver cuando vas a hacer un alargamiento de corona estético, ¿no? Que vas a levantar un colgajo y que vas a hacer algún remodelado óseo, alguna gingivectomía, una gingivoplastía, tienes que ver todo eso, ¿no? Y pues bueno, los fenotipos gingivales, empieza el artículo diciendo que están asociados con características específicas del tejido y de los resultados que dan los tratamientos dentales. El fenotipo gingival, el GP delgado, siempre va a tener un mayor riesgo de desarrollar recesiones gingivales, porque pues precisamente está más delgado y resiste, digamos, menos estímulos o menos alteraciones. No sé cómo expresarlo, pero bueno, resiste menos, no es más delgado. Pongámoslo como una hoja de papel bond o una hoja de papel opalina, como siendo, a lo mejor una hoja de papel bond es un fenotipo gingival moderado. Una hoja de papel opalina, que es un poquito más grueso, como las tarjetas de presentación, es un fenotipo gingival grueso, y un papel de chin es el fenotipo gingival delgado, ¿no? Si nosotros mojamos y le hacemos así el típico chicoteo, nada más que no se puede por mi consultorio, no se puede observar aquí. Si le hacemos así el típico chicoteo, pues se va a romper, ¿no? Eso es el fenotipo gingival delgado. Siempre tiene un mayor riesgo de desarrollar recesiones gingivales o de no darte ese tan deseado resultado estético que esperas, ¿no? Entonces, bueno, a comparación con fenotipos gingivales más gruesos, en el fenotipo gingival delgado se da una mayor reabsorción de la cresta ósea, y por eso, ok, se recomienda un fenotipo gingival grueso como un aspecto clave para reducir el riesgo de una recesión mucogingival o de una recesión de la mucosa después de colocar implantes, ¿no? Tú también, cuando vas a colocar implantes, que ves que el paciente tiene un fenotipo gingival delgado, que es, yo creo que el 70% de los pacientes, pues bueno, ya te puedes esperar que también tal vez pudieras necesitar un injerto gingival libre, o pues sí, más que nada un injerto gingival libre, o a lo mejor poner un tipo de membrana ahí para si el paciente no quiere que se le extraiga, no quiere ser donador, ¿no? Si no quiere tener la doble herida quirúrgica del paladar y luego todavía donde se le está trabajando, pues bueno, se le puede poner algún tipo de membrana. Pero pues bueno, tú ya desde que estás valorando al paciente ya sabes que muy probablemente vas a tener que hacer algo para aumentar ese grosor, ese fenotipo gingival. Y pues más que nada, más allá de que se pueda presentar
una recesión periimplantar, que sí pudiera ser. Es más que nada porque en un fenotipo gingival delgado se alcanza a distinguir muchas veces los implantes. Se ve, por ejemplo, en la corona del implante y arriba por el cenit muchas veces se alcanza a ver como un tono grisáceo, un tono como medio oscuro, se ve como una sombra, que es en efecto el implante, ¿no? Porque el grosor del tejido gingival no alcanza a disimularlo. Entonces, bueno, ya empezamos a hablar de cómo vamos a valorar, cómo vamos a saber cuando tenemos un fenotipo gingival delgado, moderado o grueso, o hay algunas clasificaciones que también meten el extra grueso. Entonces, bueno, la técnica más simple, no invasiva, fue descrita por Kahn y colaboradores, basados exactamente como les mencionaba en la transparencia de una sonda periodontal, así como el implante se puede transparentar, también la sonda periodontal a la hora de introducirlo en el surco, pues se puede alcanzar a distinguir, ¿no? Como una sombra grisácea. Y aquí clasificó más o menos menos de 0.6 milímetros, o sea, échenle calcular que algo mida menos de 0.6 milímetros. Estamos hablando de un fenotipo gingival delgado. Y después cuando no se ve la sonda o que tenemos más de 1 milímetro de espesor de fenotipo gingival, podemos hablar, de espesor gingival, podemos hablar que es un fenotipo grueso. Entonces, si nos ponemos a ver aquí esta clasificación, está dejando de lado qué pasa del 0.61 milímetros al 0.99 milímetros. Ese cómo lo clasificamos. Ya dijimos que menos de 0.6 es delgado y más de 1 milímetro es grueso. ¿Y el rango intermedio dónde está? Entonces, bueno, dice que recientemente evaluaron o evaluaron el resultado a 5 años de implantes de colocación inmediata sí, implantes yo creo que es de colocación inmediata o de carga inmediata en la zona estética después de seleccionar cuidadosamente el caso solamente en fenotipo gingival grueso y basándonos en en esta clasificación. 8 de los 17 pacientes, o sea, un 50%, casi un 50%, tuvieron una complicación estética severa, por ejemplo, una recesión mucosa, haciéndonos que nos preguntáramos, ¿no? Si el fenotipo gingival grueso, en efecto era un fenotipo gingival grueso, como el que estamos diciendo, o caía en esa zona gris que les digo que hay, ¿no? De 0.61, 0.99 milímetros. Entonces, bueno, ahí ya como que empezaron a decir, como que ya la raza empezó a decir, ah, caray, no, pues sí necesitamos una clasificación intermedia, ¿no? Porque no le estamos atinando y estamos teniendo complicaciones, aun cuando según esto clasificamos y ponemos implantes en un fenotipo gingival grueso. Entonces, aquí vemos que ya incluyeron la cuenta esa parcial del 0.61 al 0.99 para tener como menos complicaciones, ¿no? Y pues bueno, ya ponemos aquí ya podemos meter la clasificación de moderadamente y extremadamente delgado o grueso de fenotipo gingival. Y pues bueno, ya después, following these observations, ok, después empezaron a probar con una sonda periodontal de 2 lados, double ended desde que tiene, pues digamos la sonda, no está el mango, y de los 2 lados del mango tiene un tipo de sonda periodontal, y aquí ya se permitió hacer la diferenciación que el fenotipo periodontal, el fenotipo gingival delgado es de 0.43, el moderado, y el moderado y grueso es de 0.83. Y aquí vemos otra evaluación del fenotipo gingival. Está basada en la visibilidad de la diferenciación de los tipos de colores. Había sondas con puntas de diferentes colores, creo que es roja, verde y azul, creo que el tipo de punta es. Y así empezaron a sacar la diferenciación entre delgado, moderado, grueso y extra grueso o muy grueso de los fenotipos gingivales y que había diferencias significativas en la respuesta del tejido gingival cuando se notaba, dependiendo del color que se notara, ¿no? Haciendo alusión que, bueno, el color, donde nomás se nota, digamos, el color más grueso, que no me acuerdo, me parece que es el azul, ahí es la zona que resiste más. Ok. También hay que recordar que se puede tener múltiples inserciones en el mismo diente, ¿no? Podemos insertar, digamos, en diferentes puntos del diente y nos puede dar un diferente tipo de fenotipo gingival o usando diferentes instrumentos.
nos puede dar un diferente tipo de fenotipo gingival. Por ejemplo, insertando la sonda de doble, pues de doble lado, de doble lado, o insertando la sonda de colores, pues nos puede dar diferente tipo de fenotipo. Entonces, pues bueno, aquí es donde se ve como afectada la objetividad y reproductibilidad de este tipo de evaluación. Entonces, este estudio que vamos a valorar pretende comparar los diferentes métodos de evaluación del fenotipo gingival basado en la transparencia, porque más adelante vamos a ver que hay diferentes formas de valorar el espesor gingival. Pero ahorita en este artículo nada más nos vamos a basar en los métodos que usan la transparencia para determinar el fenotipo gingival. Y aquí vemos, van a usar tres tipos de sondas diferentes. Una sonda periodontal PCP-12 de Hugh Freedy, que es, digamos, la normalita, la de siempre. Aquí tengo, esta es la sonda PCP-12 de Hugh Freedy. Si nos fijamos, pues tiene 3 milímetros y los 3 milímetros de la raya negra y los 3 así. Entonces, esta es la 12. Y lo van a usar la de una sonda de color, también de doble sonda al final del mango. Y codificada según el grueso, ¿no? Y esa, me parece que esa fue la que no encontré. Sí, intenté, yo sé que ustedes no ven, pero aquí hay una barra que se me baja cada vez que quiero mover cosas en el navegador. Y sí, me parece que DBS 12. Pues miren, sí, esta sonda es la de... Esta sonda es esta, la DBS 12. Tiene por un lado, digamos, el mango más negro y también más grueso, y por el otro lado tiene este color cromo y también la punta está más delgada. Y también van a usar la sonda que es ahora sí, de puntas de colores, como les decía, que son planas y las puntas tienen diferentes colores para separar los subgrupos, ¿no? Delgado, moderado, grueso y muy grueso. Aquí vamos a ver, esta es una de las cosas que no me gustó, no me encantó del artículo y que para mí ya como que, o sea, está bueno el artículo, pero como que dices, híjole, no lo hubieran hecho así. Se tomaron 10 cerdos que están recién muertos, recién sacados del matadero, para quitarles los maxilares y tomar ejemplos o muestras del tejido gingival. Obviamente, para hacer las muestras no debió haber pasado más de 2 horas después de hacer el experimento, y es un experimento in vitro. Aquí, como ya habíamos dicho en un lunes literario anterior, pues existen varios tipos de procedimientos, ¿no? El que tiene más validez, pues obviamente son los experimentos en personas, pero también son los que tienen más dificultad para llegar a esa fase, ¿no? Se empieza con un experimento a lo mejor, pues sí, in vitro. No, no es in vitro. No. No, no, a ver, ahorita veo por qué dice aquí in vitro. Ahorita sí que lo leí, sí me hizo todo el sentido. Pero este es ex vivo porque está... porque está hecho en un ser que estaba previamente vivo. Si in vitro es como molecular, como así en el microscopio, en tacitas de ensayo, más celular. Después está el in vivo, que es en seres vivos, por ejemplo, en los puercos si estuvieran vivos. Y ex vivo es cuando, como en este caso, se les quitan los sujetos de muestra. Pero bueno, entonces se removieron piezas de tejido y se buscó su espesor, ¿no? Se checaron con el espesor con una accuracy, con una certidumbre, con una certeza de 0.01 milímetros. O sea, ellos te podían decir si era 0.91 o 0.92. Y el grosor de los ejemplares fue desde los 0.2 milímetros hasta los 1.025. Entonces, bueno, le quitaron piezas gingivales a las cabezas los maxilares de cerdo. Se les checó el grosor a esos tejidos gingivales que se removieron de eso. Se checó su grosor
Y pues bueno, el rango fue de 0.2 a 1.25. Y después el thickness, el grosor de los ejemplares se midió 3 veces en el día. Luego después de quitarlos de la mandíbula, antes y después de tomar las fotos con las ondas, como los vamos a ver a continuación. Entonces, se checó para que no hubiera como más variabilidad, se checó 3 veces el grosor de los tejidos para ver si estaba en efecto bien calibrado. Se tomaron 432 fotografías con las sondas insertadas entre cada tejido y una placa de resina que ahorita vamos a ver, como también para variar si el fondo tenía que ver o no. Se puso, por ejemplo, una placa de resina A2 y luego se le pegó la muestra de tejido gingival y luego entre esos dos materiales, entre la placa y el tejido gingival, se insertó la sonda, ¿no? A ver si se veía, a ver si se transparentaba o no. Se hizo eso con diferentes colores, A2, B2, no sé, desde ahorita vamos a ver la tabla. Pero bueno, aquí podemos ver como el ejemplo, ¿no? Vemos que la foto A es con la sonda DBS y el B también es con el otro lado de la sonda DBS, la C es con la PCP, la D es con la CBP, con la punta blanca, la E es con la CBP, la punta verde, y la F es la CBP con la punta azul. Aquí sí, si nos fijamos, la blanca casi no se nota, la verde se ve obviamente más y la azul se ve obviamente más. Y el fondo, la resina de fondo es un color A4, eso es lo que les decía. Entonces se tomaron 432 de estas fotografías para valorar qué tanto se veía la sonda. El grosor del tejido blando se determinó el rango del grosor del tejido blando para determinar la transición desde un fenotipo gingival delgado a uno grueso fue encontrado que fue entre 0.4 y 0.5. Es decir, entre 0.4 y 0.5 es cuando se empezó como que a dejar de distinguir la sonda, ¿no? En este caso de la sonda PCP-12. Usando la sonda DBS, estas dos, se pudo categorizar el grosor gingival en 3, delgado, moderado y grueso. Y otra vez, lo delgado fue entre 0.4 y 0.5 y moderado a grueso cambió más o menos con un espesor de 0.7 a 0.8. Entonces ya estamos tomando en cuenta esos valores que estaban del 0.61 al 0.99 que mencionábamos inicialmente, ¿no? Y con la sonda, la de colores, se notó otra vez que el delgado estuvo entre el 0.4 y el 0.5 y la zona de moderado y grueso no se distinguió. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que, bueno, se distingue, a mi parecer se distingue más el azul, pero igual también el verde se distingue muy bien. Entonces fue así como que, bueno, pues entonces, ¿cuál es cuál? Por eso no hubo una clara división entre moderado y grueso, pero sí hubo una distinción de un fenotipo muy grueso, que fue a partir del 0.7 y 0.8, que si nos acordamos con las otras ondas, pues fue más o menos, o con la sonda la otra, la de doble punta, fue más o menos lo mismo. Entonces lo que es un grueso, un fenotipo grueso, es el muy grueso con la sonda de color, perdón. Y ya vimos que aquí el color del fondo no fue factor. Un fondo más oscuro pareció que cambiaba la decisión entre delgado y grueso y también entre moderado y grueso, pero pues era por el mayor contraste. La experiencia del investigador no afectó, aquí no vimos que hubiera un patrón observable. Por ejemplo, un investigador con más experiencia daba la misma, bueno, daba en promedio las mismas respuestas que un investigador sin experiencia. Aquí esto es donde me pareció que patinaban un poquito, porque no sé si es donde dice aquí, que pues bueno, aquí sí tenían
El consenso entre investigadores, pues bueno, iba con la sonda PCP a un mayor de 90%, con la sonda CBP era más o menos un 90% cuando hablábamos del fenotipo gingival grueso. Y para la sonda de la DBS, la de color era más del 90%. Pero bueno, más adelante vamos a ver, ahorita les digo, nada más tengan en cuenta que, pues bueno, aquí está este consenso de investigadores, fue muy relativamente bien aceptado, todas arriba del 90%. Ya la discusión. Basado en la transparencia, esta es una evaluación del fenotipo gingival basado en la transparencia del surco gingival. Aplicando una sonda periodontal de doble sonda o una evaluación con color, parece posible que diferenciar entre un fenotipo gingival delgado que va a menos de 0.5 a uno moderado y grueso que va superior a 0.8. Independientemente de la sombra del diente, ¿no? Si tienes un diente B2, es más o menos lo mismo que si tienes un diente, ¿cuál era el color aquí? Un diente A4. Entonces, bueno. Y aquí lo interesante es que la clasificación nueva, o bueno, nueva del 2017 de enfermedades periodontales y perimplantares, recomienda el uso de una sonda tradicional basado en la visibilidad de la sonda, ¿no? Cuando estamos sondeando a través del tejido gingival para diferenciar de un fenotipo gingival delgado de menos de 1 milímetro a uno grueso que es más de 1 milímetro. Fíjense, la clasificación actual me recomienda este tipo de medición para el fenotipo gingival. Esto que estamos haciendo es nada más como para encontrar un poquito más de detalle, porque es importante el grosor gingival, pero es importante mencionar que la clasificación de enfermedades periodontales y perimplantares actual recomienda esa medición, lo que quiere decir que pues en realidad es lo necesario, ¿no? Para poder diagnosticar y llevar a cabo los tratamientos. Y esto es lo que les quería decir. Esto es como algo... Esto es algo es una tabla del procedimiento, pero fíjense los grupos, ¿no? Esto es muy importante para mencionar. Estos grupos son las personas, o bueno, los grupos de personas que hicieron las mediciones. Por un lado tenemos dentistas, que son los verdes. Por otro lado tenemos a los estudiantes de odontología, que son los azules. Y el grupo azul más clarito son los layman, que no sé exactamente qué significa layman. Entonces vamos a ver qué es layman. Ok, un civil normal. Entonces pusieron a estos tres grupos de personas a efectuar mediciones, que está bien, un dentista está bien, un estudiante de odontología está medianamente bien, pero ¿para qué pones a un grupo de civiles? Yo entiendo que es para dar el contraste, pero ahí estás sesgando los resultados, porque pues o sea, las personas que ven este tipo de mediciones tienen algún tipo de entrenamiento. No es necesario que metas a un civil a modificar los resultados de tu estudio, pero bueno, pues así lo decidieron, ¿no? Los datos obtenidos antes de este estudio con una población caucásica, juntos con este reporte de ex vivo, ya ven que les decía que este es un tipo de investigación en ex vivo. En el 2014 el fenotipo gingival fue evaluado antes de medir directamente el grosor gingival con un aparato digital, ¿no? Y la frontera entre fenotipos gingivales fue alrededor de 0.5 en jóvenes caucásicos. La mediana para grosor gingival para un fenotipo gingival delgado es de 0.43 y para un fenotipo gingival grueso es de 0.83, apoyando los hallazgos de esta investigación. Entonces, el grosor gingival parece estar relacionado directamente a la estructura que está debajo, ¿no? El grosor óseo y la posición de la cresta alveolar. Mientras más grueso esté el hueso, obviamente más gruesa va a estar la encía. Y eso es parte, por eso ahora, no sé si se acuerdan que antes era biotipo gingival y luego después lo pasaron a biotipo periodontal y ahora es fenotipo periodontal. Entonces, por eso, porque ya no nomás se toma el grosor del tejido gingival, ya se toma también el tejido óseo y pues bueno, también la posición de la cresta y otro tipo de características.
pero por eso, ahorita no estamos hablando del fenotipo periodontal, pero por eso el fenotipo gingival forma parte del fenotipo periodontal, ¿no? Porque también el grosor del hueso y la posición de la cresta alveolar tienen que ver. Y para la evaluación prequirúrgica es de mucha importancia, pues darte cuenta, ¿no? Cómo está el fenotipo gingival, el fenotipo periodontal, la posición de la cresta antes de meterte y abrir todo, porque pues, te puedes llevar una sorpresita. El equipo internacional de implantología diferencia entre 3 fenotipos gingivales para clasificar, ¿no? Hay pacientes de alto riesgo, de mediano riesgo y de bajo riesgo antes de poner implantes, ¿no? Y sus tratamientos protésicos. ¿Y a qué se refiere el riesgo? Pues a lo mejor de desarrollar algún tipo de dehiscencia, ya sea en los tejidos o en el hueso, de fenestración, ya sea en los tejidos o en el hueso, ¿no? Entonces, me menciona que otros procedimientos para valorar el fenotipo gingival están disponibles, como el sondeo transgingival con una sonda periodontal o con una lima de endodoncia, mandar a hacer al paciente una tomografía o de un ultrasonido o una tomografía. Pero pues estas técnicas, ya sea el sondeo transgingival, pues es muy agresivo, y el ultrasonido o la tomografía con BIM, pues pueden ser, puede que no estén disponibles para todos los pacientes o en todas las poblaciones, o por ejemplo aquí en México, no, pues obviamente en la sierra no creo que haya ningún tipo de tomógrafo o de algún aparato para hacer el ultrasonido. Y bueno, aquí vemos que con la sonda PCP-12, solamente se pueden valorar a los pacientes de alto riesgo que presentan un fenotipo gingival delgado, ¿no? Si necesitas como una valoración más extensa, se puede usar la sonda, la de doble punta o la de color, para poder ahora sí valorar si es un paciente con un fenotipo gingival delgado, moderado, grueso o muy grueso. Y ok. Ok. Y pues bueno, aquí ya sí, depende de qué tipo de fenotipo gingival tengamos, pues bueno, tenemos como una regla, un rule of thumb, una regla de pulgar, de que los desplazados coronales puede ser que no tengan una cobertura radicular pues aceptable. Estamos hablando de un 20% cuando tenemos un fenotipo gingival delgado, un 60% cuando tengamos un fenotipo gingival moderado y más del 80% con un fenotipo gingival grueso o extra grueso. Entonces, cuando estamos hablando de hacer una cirugía y que queremos hacer un desplazado coronal, pues aquí es muy importante saber qué podemos esperar, ¿no? Con cada tipo de fenotipo gingival. Y estas son como las flaquezas del estudio. Este presente estudio no evaluó las diferencias del color gingival, por ejemplo, las personas de raza afroamericana o que tienen una pigmentación diferente en la piel. Las personas de tez un poco más oscura, pues bueno, también afecta, ¿no? Obviamente no vas a ver igual de transparente en un tejido gingival rosa pálido o rosa coral, como se les menciona en algunas clasificaciones, a un tejido gingival donde ya se ve un poco más del efecto de la melanina. Hay cambios pequeños en el grosor gingival o en el color que pues puede haber estado ocurriendo. Además, hubo múltiples medidas, ¿no? En el mismo punto. Por ejemplo, como les decía ahorita, que midieron el grosor gingival 3 veces cuando se sacó el cachito de tejido, antes de medirlo, antes de insertar la sonda y después de insertar la sonda, ¿no? Entonces, todas esas mediciones, esa manipulación pudo haber hecho que en el experimento, en este estudio, pues las medidas pudieran cambiar, ¿no? Entonces, a lo mejor clasificaron como de 0.4 a una muestra que inicialmente tenía 0.6 y pues eso pudo haber provocado un descontrol en los resultados. Y pues no se verificó, para mí es un grave error, no se verificó la confiabilidad intraobservador, o sea, entre el observador mismo, ¿no? Que la midiera una vez y luego después de un rato la volviera a medir a ver si daba un resultado parecido. Esto, en mi opinión, que puede ser que alguien no la comparta, es una de las grandes fallas del estudio,
y el estudio evaluó tejidos no vitales sin ningún flujo sanguíneo. Para mí ese es otro error garrafal, porque pues bueno, también ahí tiene que ver la vascularización del, del tejido. También a la hora de estar valorando tú un fenotipo gingival en un paciente vivo, pues bueno, a la hora de sondear puede ser que sea incómodo, se quite y no alcances a ver bien. O pues bueno, o también en los mismos vasitos internos de la encía, pues no te dejen ver bien, a lo mejor se veía la sonda, pero pues tú lo confundiste con un vasito ahí rojito que se veía, ¿no? Entonces, obviamente yo sé que es más complicado medir el grosor gingival en una persona, ¿no? No le vas a decir, a ver, bueno, ven, déjame te pico aquí para, pues no, es mucho más complicado y es mucho más complicado también obtener sujetos para que se dejen hacer todo esto, ¿no? Pero bueno, esa es una de las grandes fallas de este estudio. Y la diferencia de los diferentes diámetros de los instrumentos causaron diferente presión en el margen gingival, o en adentro del surco, que no puede ser valorado con una muestra ex vivo, ¿no? Lo que les decía ahorita. Como conclusión, la diferenciación que es necesaria una diferenciación además de grueso y delgado, ¿no? Y además se ve muy posible y es muy recomendable, ¿no? Podemos clasificar el fenotipo gingival como delgado, menor de 5 milímetros, moderado, entre 0.5 y 0.8, y grueso, más de 0.8 milímetros. Entonces, este es el artículo. Me pareció muy útil. Obviamente, como les mencionaba, tiene sus fallas, tiene sus errores o tiene sus, pues sí, sus errores, no precisamente porque los investigadores no hayan sabido, ¿no? Sino porque es mucho más complicado hacer un experimento en personas, no se diga en grandes grupos, ¿no? Conseguir 10, 30 personas para una muestra chiquita es suficientemente complicado. Ahora conseguir 400 para que se dejen hacer este tipo de estudios es muy complicado, y pues por esas mismas razones de repente tenemos que ajustarnos a lo que hay disponible, ¿no? Pero es útil como guía para saber qué estás valorando desde antes de hacer una operación, porque como ya lo vimos, el fenotipo gingival afecta directamente al resultado que estamos esperando, ya sea un resultado estético, por ejemplo, que hagas una cobertura radicular, que le saques a un paciente su injerto de tejido conectivo y que en realidad no haya tanto éxito, que tengas una cobertura de menos del 20%, porque no te fijaste antes que tenía un fenotipo gingival extremadamente delgado, ¿no? O también, pues bueno, ¿no? En el caso del doctor Hernández y yo platicábamos que el fenotipo gingival es importante a la hora de hacer un alargamiento de corona estético, porque hay estudios que dicen que a un fenotipo gingival delgado no le tienes que dejar tanto espacio entre la unión cemento-esmalte y la cresta ósea, ¿no? Entonces, con unos 2 milímetros, poquito más de 2 milímetros que le dejes, está súper bien. Sin embargo, a un fenotipo gingival grueso, sí le tienes que dejar pues más cercano a los 3 milímetros para que haya esa correcta inserción otra vez del, pues del aparato de inserción, ¿no? De todo el tejido conectivo, el epitelio y el epitelio, para que haya una correcta inserción y haya un resultado estético. De otra manera, si no le dejas esa distancia correcta, si no le dejas el espacio suficiente para que el periodonto, para que todo el sistema periodontal se inserte correctamente, pues va a haber una constante inflamación ahí, y el paciente, además de que no se va a sentir bien, va a sentirse inflamado, se va a ver la encía roja, y pues bueno, todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces es muy importante conocer cómo valorar el fenotipo gingival antes de cualquier operación periodontal. Muchas gracias por sintonizarnos esta semana en el lunes literario. Si tienes dudas, comentarios, preguntas, o te gustaría que revisáramos algún artículo, no dudes en enviármelo a mi Instagram, @periodoncistachihuahua, o si gustas, pues coméntalo aquí, ya sea si nos estás viendo en YouTube o en Instagram, pónmelo en los comentarios, qué tipo te gustaría. Y tengo varios temas en puerta, por ejemplo, toma de decisiones en los procedimientos periodontales. Eso es algo que me sugería mi amigo, el doctor Asael Benzor. También tengo por ahí un tema de osteonecrosis que me sugirió la doctora Paola Marcial. Y por ahí el doctor Héctor Flores también me sugirió un tema. Sin embargo, tengo que verlo con él. Me gustaría, como él es protecista, me gustaría que nos pudiera acompañar en ese lunes literario cuando hablemos de ese tema que sugiere.
para pues tener como ese enfoque multidisciplinario, ¿no? En la discusión. Muchísimas gracias por sintonizarnos en esta ocasión y nos vemos la próxima semana.